Bueno, ciertamente en un país imbuido de los Lázaro Báez, perturbados por los Cristóbal López, perturbado por la corrupción, perturbado por lo que le han sacado los sectores que menos tienen, pero al mismo tiempo por lo que sucede, en el país en donde los presidentes multiplican su riqueza en el ejercicio del poder y demás, o tienen cuentas offshore en paraísos fiscales, etcétera, la Argentina tiene básicamente cuatro dilemas muy importantes, por cierto, que son parte del debate casi y del discurrir cotidiano en la dinámica política, social y económica. El primer gran debate en la Argentina es si finalmente es viable convivir con un dólar en baja, que muchos ya plantean que es poco competitivo, que quedó retrasado, que anda por los 14,30, 14,40 en el mercado oficial, con tasas de interés del 37-38%, que son las tasas que valida el Banco Central cuando emite LEBAC, como hizo ayer, más allá de que bajó medio punto, de 38 a 37,5% anual, lo cual genera un piso demasiado alto para el financiamiento del sector privado, es decir, para los créditos, para producir, pero también los créditos al consumo. En consecuencia, allí hay una pelea entre Prat-Gay, ministro de Economía, dicen, y Adolfo Sturzenegger, el presidente del Banco Central, que es aquel que finalmente está con la variable de si la plata va al dólar o se queda en pesos, si hay un problema de tipo de cambio, si hay un problema de nivel de actividad económica. Así que ese es un primer gran dilema, que lo planteó explícitamente por caso Aldo Pignanelli, el expresidente del Banco Central, cuando dijo, miren, la Argentina tiene que subir el dólar por arriba de 15 y bajar drásticamente la tasa de interés. De lo contrario, olvídense de una perspectiva de crecimiento. Bueno, de hecho fue Moody's, la calificadora de riesgo, la que habló respecto a los pronósticos para este año en la Argentina, de una caída del Producto Bruto del 1,5%, de un alza en el desempleo y al mismo tiempo una inflación por arriba del 30%. En cualquiera de los casos un escenario poco feliz, en todo caso para el gobierno. Gobierno que habla de lo que se denomina casi como el segundo dilema, que todo esto medianamente empezará a ser resuelto en el segundo semestre. Es decir, hay una especie de gran Rubicón a cruzar por parte de la sociedad argentina y a partir de julio y agosto empezarán a llegar las buenas noticias, que básicamente tienen foco en las inversiones, que decantarán en más productos, más fábricas, ampliación de empresas. Algunos anuncios Macri pudo concretar, por cierto. Hoy, de hecho, recibió a empresarios importantes, a CEOs de marcas de primerísima línea, de un laboratorio, sin ir más lejos, para intentar que eso se acelere, que los tiempos se achiquen, porque el mismo Macri en la Fundación Libertad hoy reconoció que las inversiones tardan en llegar, pero que ya están llegando. Y digo esto a propósito de toda la expectativa que ha centrado el gobierno sobre el segundo semestre. Para el primero reservó el sinceramiento, el ajuste de tarifas, la aceleración de la inflación, hasta los desatinos uno podría entender quizás de cuando se empezaba a plantear la idea de que la inflación ahora empezaba a bajar, que ya lo peor estaba hecho. El domingo nos levantamos el 1 de mayo, el Día del Trabajador, con un aumento del 10% en las naftas, que naturalmente retroalimenta por la estructura de costos de la economía argentina la espiral de alza de precios. Pero lo cierto es que en el macrismo hay convicción de que en el segundo semestre las cosas serán mejores. Y es el segundo dilema. ¿Será efectivamente así? La clase media que está recibiendo todos los impactos del sinceramiento de tarifa de luz, gas, agua, transporte, servicios, prepagas, alquileres, impuestos inmobiliarios, patente, financiamiento para un vehículo, etcétera, colegios privados, y que es la que dinamiza la economía, ¿tendrá capacidad para ir y volver a consumir? Porque un dato curioso es que subieron la venta de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, subió el último mes la venta de autos, creció incluso la producción, dato de ADEFA del día de hoy, un poquito en abril, de vehículos, en una industria que es indispensable que vuelva a tomar impulso, pese a Brasil. Pero ¿saben cuál fue el auto más vendido? Una camioneta de Toyota de casi 800.000 pesos. Quiere decir que el de arriba, que la tenía guardada, que estaba en el colchón, que la tenía, qué sé yo, en la caja de seguridad, la sacó, compró el auto. El problema es si la clase media va hacia el consumo o no. Veremos. Tercer dilema de la economía es ¿cómo estará el empleo? Porque dicen allí que se juega buena parte del programa económico. Por eso se discute la doble indemnización y demás. Y allí hay visiones absolutamente encontradas. La oposición dice, mire señores, hay un problema de empleo, básicamente en el sector informal, donde en general se resquebraja más rápidamente la construcción de puestos de trabajo.
Pero el gobierno dice, miren, el sector formal, las estadísticas reflejan que hay más empleados en abril, 60.000, que en abril del año pasado. De hecho, un informe del Ministerio de Trabajo de hoy grafica que el empleo en el primer trimestre en el interior creció el 1,4%. En Córdoba, por ejemplo, 4%. En Santa Fe, poco más del 2%. Parecía como dos países inconexos, otra vez. Uno diciendo A, el otro B, exactamente opuesto, y los dos pretendiendo tener la razón. Bueno, de eso se va a discutir en la caja de resonancia de la política, que es el Congreso, y más allá de la mora que le intenta imprimir Cambiemos a la discusión en diputados, lo que se validó en el Senado es una derrota, en cierta forma, la primer gran derrota en el Congreso del propio gobierno, que intentará modificar el proyecto que viene del Senado para comprar más tiempo y que después vuelva al Senado y en ese contexto aplicar la ley quizás en algunos meses. Y el último dilema lo planteó Hugo Moyano con total crudeza, después de la gran movilización del viernes, de las 5 centrales sindicales, que parecieron marcarle algún límite al propio gobierno. El mismo Moyano que ayer intentó bajar decibeles en la discusión con Macri, con quien no se llevó para nada mal, por cierto, y hasta jugó a favor en la campaña, cuando dijo que, mire, la verdad es que Macri, el problema que tiene es que políticamente sabe, o de política sabe tanto como yo de capar monos. Lo que dejó flotando es lo que la política se pregunta desde el mismísimo día que Macri asumió la presidencia. ¿Cómo hace un no peronista y no radical para gobernar un país que solo el peronismo pudo gobernar y que ni siquiera el radicalismo, con una estructura centenaria, pudo terminar en sus presidentes electos? Quien lo acompañó en ese planteo fue alguien del Frente Renovador, que curiosamente puede ser quizás el hombre que aglutine a las 3 sindicales, a las 3 centrales sindicales más importantes de la Argentina, la de Moyano, la de Caló, la de Barrio Nuevo, tras su figura, y que se convierta a partir del 22 de agosto, si la CGT se unifica, en el conductor de esa CGT unificada. Fue Héctor Daer. Miren, 40 segundos imperdibles de un diálogo que tuve personalmente ayer en Infobae con Héctor Daer sobre qué expresa la política, de qué se discute y qué es el cuarto gran dilema. ¿Macri tiene capacidad para manejar la calle? ¿Tiene cintura suficiente política para conducir el proceso que está afrontando la Argentina? ¿Va a poder o no va a poder? Así lo dijo Daer. ¿Cree que hay un gobierno que está desdoblado entre los técnicos y los que tienen un perfil más político? Y a mí me hubiera gustado un gobierno más político, ¿no? Digamos, a veces los técnicos nos muestran cifras, nos muestran curvas aritméticas, pero pierden un poco la sustancia de lo que pasa realmente, ¿no? Y lo que estábamos hablando del tema del desempleo, ¿no? ¿Pero lo dice por Triaca o lo dice por Pradgay? No, no lo digo, no quiero hacer personas, digamos, yo lo que le digo es, a este gobierno se ve que le falta política, no cabe duda, digamos, que el presidente vaya a comer un locro y diga, sacan una ley para cuidar lo que está, nos está dando la razón a nosotros, que estamos sacando una ley para cuidar el empleo.